Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Pueden sentarse. Estos versículos que acabamos de leer acontecieron en Jerusalén. Se celebraban las fiestas de los tabernáculos. Una de las fiestas que el Señor había ordenado al pueblo de Israel que celebraran. Esta fiesta consistía en que todos los judíos, desde los lugares donde ellos se encontraran, vinieran hasta Jerusalén. Y alrededor del templo y de toda la ciudad, porque eran muchos, era un número como de 1,000,000 de judíos que venían hasta Jerusalén. Ellos debían construir pequeñas casas, como especie de unas carpas en algunos casos. Pero la orden de Dios, la dirección, era que se construyeran con un techo de palma, de acuerdo al número de personas que conformaran aquella familia. Así debía ser el tamaño de aquella enramada, para que usted me entienda, de aquella cabaña, de aquella pequeña casa. A esas casas pequeñas se les conocía como tabernáculos, y en ellas se debían meter todos los miembros de esa familia. Ellos estaban allí por espacio de 7 días. Uno de los propósitos por los que el Señor le ordenó a su pueblo celebrar esta fiesta era que ellos recordaran el tiempo en el cual Dios había llevado a su pueblo Israel por el desierto, y cómo habían habitado ellos en unas tiendas, cómo habían morado por espacio de 40 años.
Ese era uno de los propósitos. Pero no se detenía allí. En esos 7 días, el pueblo no solamente entraba a esas pequeñas casas y allí comía, sino que también el pueblo se dirigía hacia la parte que no estaba poblada, donde habían cultivos de palma, y venían hasta la ciudad con esas palmas, y con esas palmas se dirigían hacia el templo, y allí se presentaban y se ofrecían sacrificios a Dios, y con aquellas palmas se batían y se le adoraba a Dios, se le daba alabanza. Era una fiesta. Pero antes de finalizar el día, el sacerdote, todas las tardes, luego que el pueblo daba vuelta alrededor de la ciudad, como señal de que recordaban que para poder entrar a Jericó tuvieron que rodear la ciudad por espacio de 6 días, dándole una vuelta, y al 7º día dieron 7 vueltas. Así mismo lo hacían. Pero luego que daban esa vuelta alrededor de la ciudad, el sacerdote se dirigía hacia un estanque llamado Siloé, y con un recipiente de oro él tomaba agua y la vertía desde el altar del templo, y el agua corría. Todo esto tenía un simbolismo, y el propósito de ello era recordar lo que Dios había hecho con ellos. Pero sucedía algo en particular cuando el sacerdote vertía el agua. El pueblo adoraba y clamaba que Dios le quitara la sed que ellos tenían. Que así como ellos habían sido saciados en el desierto, cuando no tuvieron agua y Dios le dio agua de la roca, de la peña, ellos pedían que Dios saciara su sed. Pero ahora la sed que ellos tenían no era una sed física, que con agua esa agua que todos tomamos cuando tenemos sed, ellos no podían saciar. Ellos tenían una sed espiritual. Jesús se encontraba en Nazaret cuando la fiesta comenzó. Y sus hermanos, los hermanos biológicos, los hijos de María, cuando vieron que Jesús no se había dirigido a Judea hasta donde se estaba celebrando la fiesta, le dijeron que por qué él no iba hasta allá. Pero no lo decían porque estuvieran interesados en que Jesús estuviera en la fiesta. Lo decían porque ni ellos mismos creían en Jesús. Acuérdese que lo dice en varios pasajes de los evangelios. En Lucas 4 hace referencia de que Jesús no pudo ser honrado en su tierra
ni en su casa, ni entre sus hermanos. No le creían, no lo tenían como el Mesías, como el ungido, como el enviado, como el que había de venir. Por lo tanto, ellos a Jesús no le demandaban lo que ellos necesitaban. La necesidad que ellos tenían, no buscaban en Jesús para saciarla, porque no creían. Así que Jesús no llegó cuando la fiesta comenzó. Él llegó cuando la fiesta estaba por finalizar. Luego que ya el pueblo había hecho las 7 vueltas que le daban a la ciudad, y que tenían las palmeras para batirlas, adorando a Dios y pedir que Él saciara su sed. Cuando el sacerdote vertiera el agua sobre el altar y el agua corriera por en medio del templo, entonces Jesús se apareció. Entonces Jesús entró en escena. Cuando el sacerdote vertía el agua, Él se puso en pie, como lo dice la Escritura. Y entonces clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estamos acá. Si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué es lo que sucederá? Correrán ríos de agua viva. Observa lo que Jesús deja en claro. Para que la sed de todo aquel que estaba sediento pudiera ser saciada, la persona debía creer en Él. Usted sabe lo que es una multitud de 1 millón de personas que habían venido de todas las partes del mundo con diferentes necesidades, dificultades, problemas. Y muchos se regresaban a su ciudad, al lugar de donde habían venido, igual como habían llegado. Habían vivido toda la parte ceremonial, porque eso es lo que se convierte muchas veces, el venir de muchos a la casa del Señor, solo en un acto ceremonial. Llegan, escuchan la palabra, cantan los coros y regresan igual a como llegaron, como si nunca hubieran estado en un lugar donde su sed hubiese podido ser saciada. Qué tristeza que muchos vengan y regresen igual a como han llegado. No porque el Señor no haya querido saciar su sed, sino porque la condición que el Señor ha puesto para que eso suceda lo que el Señor ha dicho que se debe hacer, algunos sencillamente se niegan a hacerlo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva.
¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Lo que hoy es un problema para ti, lo que hoy es una dificultad, lo que hoy es una necesidad, lo que hoy es una enfermedad, lo que hoy es una deuda, lo que hoy es una crisis, si tú crees en mí, eso va a desaparecer. La sed que hoy estás viviendo, yo la quiero quitar. De tu interior va a correr un río de agua viva. Es el Espíritu Santo. Ya no vivirás en angustia, ya no vivirás en angustia, en tristeza, en dolor, en lamento, en falta de paz, porque mi Espíritu te dará eso que tanto estás necesitando. Muchos se conforman con la parte ceremonial. Sí, para muchos no es otra cosa que estar como en una reunión secular, en una reunión social, en un lugar donde se han reunido un número de personas para compartir un momento. En este caso, no tomando, no bailando, no haciendo cosas como las que el mundo hace allá, pero tampoco es un lugar, es un momento donde las cosas en mi vida pueden cambiar. Si alguno tiene sed, ¿cuál es la sed que muchos tienen? Que no han podido saciar. Que por mucho que buscan calmarla, cada día aumenta más. La sed que muchos tienen, que los ha hecho perder la paz, el gozo, la libertad, que los ha hecho perder la salud, que los ha hecho perder la familia, el hogar, que los ha hecho perder el empleo, que los ha hecho perder la vida, porque algunos hasta han muerto tratando de saciar una sed que ningún vicio, ninguna droga, que hombre, mujer, que dinero, que amistades, relaciones no han podido saciar. Estamos hablando de una sed espiritual que ha llevado a muchos a quitarle la vida a otro, que ha llevado a muchos a traicionar a otros. Judas tuvo esa sed, una sed de dinero. Caminó con el Señor, pero ni aún así pudo saciar la sed que tenía.
robó, robó y robó, hasta que finalmente terminó ¿qué? Perdiendo la vida. ¿Hasta dónde lo llevó la sed de dinero que él tenía? Hasta quitarse la vida. Sansón tenía una sed de mujer. No se sujetó a la ley de Dios, a la palabra del Señor. Y se acostaba con una y luego se acostaba con otra. Y así cada día fue alejándose más de Dios. Se fue dejando engañar del enemigo. Hasta el día que sus ojos perdió. Porque había una sed en él que trató de saciarla. Y en su intención de saciarla, terminó perdiendo la vista. La sed que a muchos ha llevado a darle la espalda a Dios. El Señor está prometiendo un río. Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, esa ansiedad que se produce cuando Él no está, la que conlleva al desenfreno, a la desestabilidad emocional, aún al desequilibrio mental, aquello que logra dominar las pasiones, doblega la voluntad del ser humano y lo hace actuar irracionalmente, sin temor a Dios, sin moral, sin respeto a hombres ni a la autoridad. Por eso usted ve que ya muchos no valoran ni respetan la autoridad conyugal. Ya no se respetan las autoridades ni las instituciones. Ya muchos no tienen reverencia ni respeto a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una sed dentro de ellos, de la cual ellos no tienen control, sino que por el contrario se dejan doblegar y son llevados de una manera en que ellos muchas veces se sienten extrañados, porque dicen de manera involuntaria: estoy haciendo cosas que luego entiendo que no están bien, pero que en el momento no lo pude detener, no lo pude evitar. Iglesia, mientras no tengamos al Espíritu Santo dentro
dentro de nosotros, que es como un río, que cuando viene el deseo de pecar, Él mismo te hace sentir que tú no necesitas aquello, que lo que tienes dentro de ti es más que suficiente, que aquello te va a dañar. Él no solamente te evita hacerlo, te hace ver el daño que aquello te puede causar. No está hombre no hay figura humana quien pueda producir en ti el deseo de no hacer lo malo, sino que por el contrario produce en ti el deseo de hacer lo bueno. Porque muchos dicen: yo no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo. Porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace aborrecer el pecado. Es el que te hace ver lo malo como lo que es malo. El Espíritu Santo es el que te hace hacer lo bueno. El que te motiva, el que te mueve. Hoy hay muchos enrumbados. Algunos están quizás luchando. ¿Qué voy a hacer cuando salga de este lugar? Porque hay una batalla dentro de ellos. Hay algo dentro de ellos que no les hace sentirse cómodos en este lugar. Y los empuja los jala, los atrae hacia lo que está sucediendo allá. Y ellos en su humanidad esto no lo pueden detener. Esto no lo pueden evitar, esto no lo pueden controlar. ¿Por qué razón? Porque para que el Espíritu Santo se convierta en un río dentro de ti, en una corriente. Yo creo que todos entendemos lo que es un río. A un río se le tiene respeto. Un río no es cualquier corriente. El Espíritu Santo te da valor. El Espíritu Santo te da confianza, te da seguridad. El Espíritu Santo ahuyenta de ti el miedo, el temor. El Espíritu Santo no te deja doblegarte ante el mal.
Por eso cuando el pueblo veía que el sacerdote derramaba el agua, ellos comenzaban a adorar, a batir las palmas y a clamar: sacia mi sed. ¿Qué es lo que hemos estado cantando mientras hemos estado acá? Hemos estado pidiéndole al Señor que sacie nuestra sed, que nos quite ese deseo de lo malo, que nos quite ese deseo de pecar, que nos quite ese deseo de desobedecer, de hacer lo malo, pero que también que quite la enfermedad, que quite la adversidad, que quite la enemistad, que quite la falta de perdón, que quite el odio, que quite el rencor. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas están dentro del ser humano, eso es una clara señal de que su sed, de que esa sed de lo malo aún está viva, latente, pidiendo ser saciada más y más. Iglesia, el Señor está en este lugar. Él quiere que tú le creas. Está bien lo que el Señor está permitiendo en esta noche. Había una razón por la que Jesús apareció en el templo y le dijo al pueblo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos se iban a regresar igual. Tú estás en una fiesta secular y en algunos casos has escuchado que personas que estuvieron en ella ni siquiera regresaron a casa, y otros regresaron para finalizar con su pareja, para que su familia, su hogar se disolviera, porque nada aconteció. Tú puedes regresar en esta noche a tu casa con una determinación en tu corazón. Tú puedes regresar diciéndole a tu familia: ya no lo voy a volver a hacer más. Tú puedes regresar diciéndole a esa persona que tanto daño le has hecho: te pido perdón. Tú puedes regresar a tu casa diciendo: he recibido una palabra de Dios. Lo que yo creía que era imposible para mí, ahora sé que es posible. Porque con mis fuerzas no lo iba a poder lograr, pero ahora sé que hay alguien dentro de mí, el Espíritu Santo. Él me va a ayudar, Él no me va a dejar volver a caer, Él no me va a dejar volver a retroceder, Él no me va a dejar volver atrás, Él no me va a dejar en vergüenza. Él está conmigo y Él me va a respaldar. Yo no sé cuántos me están siguiendo en esta noche, pero si tú viniste con sed en tu corazón, el Espíritu Santo está aquí y Él se quiere ir contigo para que puedas vencer aquello que tanto daño le hacía a tu vida, a tu casa, a tu familia. Finalizo con esto. No lo dice la Escritura, pero yo me imagino como la multitud que se encontraba en Jerusalén
en la fiesta de los tabernáculos, se levantó. Como Jesús dijo: si alguno tiene sed. Yo me imagino cómo la multitud corrió hasta donde Jesús se encontraba. Ya ellos conocían lo que había sucedido en el capítulo 6. Cómo Jesús había dado alimento a una multitud como de 5,000 hombres. Ya ellos sabían que Jesús era la respuesta que ellos buscaban. Ellos lo buscaron en medio de la celebración y no lo habían encontrado, pero el último día se les apareció. Yo no sé por cuánto tiempo tú estuviste buscando la solución a tu problema, a tu dificultad, a tu necesidad. Yo no sé si tú viniste en esta noche a tener una celebración secular, pero en esta oportunidad Jesús se te está apareciendo. Y Él te está diciendo la respuesta a tu problema, a tu dificultad, a tu necesidad, a lo que estás viviendo. Soy yo. No te vas a ir solo. El Espíritu Santo se va a ir contigo. Él va a saciar tu sed. Él te va a dar nueva fuerza. Verás cómo lo vas a lograr. Verás cómo podrás obtener eso que tanto has anhelado, eso que tanto has esperado. Ese día creyeron los que nunca habían creído. Ese día vieron aquellos lo que tanto habían anhelado, porque se decidieron a creer. La diferencia la hace el creer. ¿Cuánto tiempo estuviste sin creer y nada sucedió? Por el contrario, sucedió lo que menos anhelaba, lo que menos querías, lo que menos esperaba. En esta noche verás la diferencia. De aquí te vas a salir con paz en el corazón. Tú mismo tendrás que decirlo. De aquí te vas a ir sin ese dolor. De aquí te vas a ir sin esa enfermedad. De aquí te vas a ir sin esa perturbación. De aquí te vas a ir sin esa ansiedad, sin esa intranquilidad. De aquí te vas a ir sin esa angustia, sin ese acoso. Y eso tiene una respuesta. Viniste a Jesús, creíste y Él te dio el Espíritu Santo, el que sació tu sed.